y x2 menor o iguales a 1. Para x2 menor o iguales a 1. Entonces mi convexo de soluciones son los que están dentro de este rectángulo. Mi función objetivo es la circunferencia de radio 4,2, donde la voy proyectando y el primer punto que toca sería, en este caso que está en nueva escala, 1,51. ¿Sí? En ese valor yo voy a obtener, a ver, no, aquí, ya le dije lo que quería preguntarle. Bueno, si yo acá voy proyectando, en este caso me pide que me calcule los valores máximo y mínimo. Con el mismo ejercicio, valores máximo y mínimo. Yo toco en el punto 1,51, toco el convexo de soluciones y voy avanzando hasta que el último punto que es del convexo de soluciones sería el origen de coordenada. ¿Cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo? El máximo sería ese primer punto que toca con la circunferencia. Uh-huh. Lo Uno, último uno, podría cinco. ser. Y el mínimo sería 0. Pero ser 0, 0. ¿Y si yo le digo que al revés? Debe ser verdad, entonces. ¿Mm? habría que reemplazar en Z y ver cuánto da. Bueno, está muy a escala esto, pero era más que nada para que se vea. Cuando yo digo método gráfico, ¿cuál era el valor del máximo? ¿El primer punto que tocaba o el último punto que tocaba? El El último, en el caso último. del máximo. Entonces, ¿cuál sería el máximo? Acá también el último, el 1, 1,5. Y es lo mismo. Si lo único que cambia es que tengo una función que no es lineal. Yo la voy proyectando. Estoy queriendo que sean de distintos colores, no estoy pudiendo nada más acá. Vamos a poner. No se ve mucho. Quiero ver la LP o no. Bueno. O sea, lo que estoy queriendo de aplicar acá, si todavía bien a escala, esto sería el radio de esta circunferencia que va creciendo. El origen de la circunferencia en 4,2 la voy proyectando. El primer punto que toca, el 1,51, me dijeron primero que ese era el máximo, no, ese es el mínimo, y el punto 00 donde ese es el máximo. ¿Sí? Z mínimo 1,51 me da 7,25 y Z de 00 me da 20. Haciendo la misma analogía que lo que vimos en programación lineal, que es lo mismo también acá, es cuando buscábamos el máximo, que era el último punto que tocaba la función. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe.
está, pero siempre pasa con este ejercicio que es como que uno ve que como que más alto esta coordenada y me deriva de un z más grande, pero no. Por la forma de la función, no es así. ¿Estamos? Bueno, esto es más o menos para que tengan la idea, o sea, del concepto. Convexa separable sería lo mismo que el método gráfico que vimos en programación lineal. Lo único que me cambia acá es que tengo una función que no es lineal, que yo la puedo comparar, o en este caso igualar la ecuación de la circunferencia. La voy proyectando esta circunferencia, acá en este caso de origen 4, 2, por la forma que tiene la función, 4 para A, 2 para B, inicia en 4, 2, hago la circunferencia y la voy proyectando. El primer punto que toca sería mi z mínimo, y el último punto que toca sería el máximo. Eso para que vayan viendo, bueno, se proyecta y el último punto que tocaría sería el 0, 0. Me hace falta una herramienta que dibuja mejor. Bueno, más o menos se entiende. ¿Sí se entiende, profe? Sí, Más se que entiende, nada profe. la forma conceptual, o sea, ya ustedes gráfico y demás lo harían mejor. Hacerlo en un lápiz, en un papel y no con la compu. Bueno, entonces esto es convexa separable, sin restricciones y restringida. Y en la guía hay dos más para hacer, dos ejercicios más. Bueno, acá tengo otro ejercicio un poco más complejo, donde también es la ecuación de la circunferencia, lo iguala y tengo una restricción, sería una recta, y acá voy despejando y voy haciendo de acuerdo a las raíces para sacar los valores, esto que tienen acá, ¿qué forma que es? ¿Qué es la cuerda en esto? A ver, ¿cómo se llama esto? ¿Fórmula de qué es? ¿Resolvente? ¿Eh? ¿Resolvente? No, ¿qué forma tiene esto de menos b más menos raíz Una parábola. de menos 4ac dividido 2 por a? Estas son las raíces para sacar las raíces. O sea, al hacer yo la función acá igualarla a la recta, me queda una ecuación de segundo grado, entonces saco las raíces de esa ecuación de segundo grado. O sea, es una forma de hacerlo para poder despejar y llegar a los valores que necesito para poder decir cuál es el primer punto que toca de este gráfico. Todo ese desarrollo para tener este gráfico. Yo tengo que mi restricción es esta recta y es solamente la recta. Fíjense acá, es una recta, no es una inecuación que me daría un cuerpo, un convexo de solución. Entonces la solución va a estar sobre la recta. Hago la ecuación de la circunferencia, pero ¿qué pasa? No, el primer punto que toca va a tocar debajo de la parte que es positiva. El primer punto que toca estaría por acá abajo. Y esto es un valor que no me sirve. El primer punto que toca la circunferencia de esta recta en un valor negativo no me sirve. Entonces tengo que ver el primer punto que toque de la parte positiva de lo que me sirve. Entonces eso es lo que yo estoy calculando acá, sacando el radio. Para sacar este radio que hago igualo la función con... lo dejo todo en función de una de las variables, me quedó una ecuación de segundo grado y aplico entonces la función para sacar las raíces de esta ecuación de segundo grado para ver los valores que puede tomar. Llego entonces a estos valores y en estos valores ¿qué pasa? Esta es la forma que yo diría que estoy igualando la circunferencia con esa recta. Y me dice que el primer punto que toca, o sea, el punto donde se toca la circunferencia con la recta, no es válido, no me sirve, no pertenece al segmento de soluciones. El primer punto que es factible, o sea, a ojo, en definitiva después,
yo te hice todo este análisis acá para llegar a ver dónde se toca la circunferencia con la recta. Ese punto no me sirve porque está en cuadrante negativo. El punto que sí me sirve es acá donde se toca en 0,5 y 0. Y en ese me da el valor del funcional con un radio de 0,89, 1,25. ¿Sí? 3 ejercicios de convexa separable. En este caso también es restringida. Aplico la ecuación de la circunferencia. Y tengo que ver, en el caso anterior yo tenía un convexo de soluciones, veía la circunferencia cuando el primer punto que tocaba ese convexo de soluciones y el último punto del convexo de soluciones. En este caso tengo nada más que una recta. Tengo acá mi ecuación de la circunferencia en menos 1, en 0 menos 1. Voy proyectando. El primer punto que toca no pertenece al convexo de solución, o sea, no me sirve porque es negativo. Y deduzco después que el primero, el valor que yo tengo es en la coordenada 0,50, donde me da un z igual a 1,25. Bueno, todo esto igual se los paso resuelto, así que está. Es todo matemática y despeje. Acá no hay nada que enseñarles, sino más que nada conceptual, donde yo veo cómo puedo resolver, como fuera el método gráfico, con funciones que no son lineales. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a otra cosa entonces. Esto también está sacado del Taja séptima edición, es tal cual como está en el Taja. Se puede tener la formulita de los métodos. Estos son métodos de búsqueda de forma dicotómica o sección dorada. Son algoritmos de programación no lineal. Para el caso de lo que es la búsqueda dicotómica o sección dorada, que son dos métodos para realizar lo mismo, solamente se aplican para casos de maximización y que tenga una sola variable. Entonces, depende por eso de qué es lo que ustedes tengan. Yo le puedo dar una función con o sin restricciones y le digo que apliquen el método más adecuado. Dependiendo de qué es lo que tengan, ustedes elegirán qué método sería el más adecuado, el más fácil de ustedes para resolverlo. Para el caso de ocupar los algoritmos de búsqueda, tendrían que ver que para estos casos de sección dorada o dicotómica, se aplicarían a funciones de maximización y que tengan una sola variable. ¿Está? Bueno, esto está resuelto en el Taja. Más que nada acá explicarle qué es lo que se hace. Yo tengo una función, imagínense una parábola en esa función, y yo lo que estoy queriendo averiguar es cuál es el punto máximo de esa función. O imagínense, sería como la montaña rusa. En el punto más alto es mi máximo. Y yo tengo las partes, mi extremo, las partes más bajas, donde serían el extremo de mi función. Y yo lo que te voy haciendo con este método, voy a ir acotándolo para llegar al punto donde no haya diferencia entre los dos extremos. Entonces, para llegar al valor más alto sería, o sea, si yo voy moviendo los extremos, me voy a ir moviendo hacia el lado donde está posicionado el valor más alto. En algún momento voy achicando este extremo, o sea, voy haciendo corte, voy achicando hasta que voy a llegar en algún momento donde la diferencia entre el extremo A y el B sea mínima o esté en el mismo valor. Entonces ahí estaría parado en mi punto máximo. ¿Está? Sí, profe. Bueno, está bien dibujado y demás. En el libro lo pueden ver. Acá yo tengo esta función donde mis extremos serían 0 y 3. Entre 0 y 3, esta función crece. Entonces yo tengo que aplicar el método de búsqueda tal que, dependiendo de qué valor, de dónde me quedan los valores que yo voy obteniendo, aplicaría
esta parte de la función o esta parte de la función, dependiendo de qué valores toma la variable. Y la condición de parada es el error que yo puedo hacer un número n de iteraciones o manejarme por un error, un delta acá que me diga, bueno, cuando haya la diferencia entre los extremos de igual a 0 o 1, ya es ínfima la diferencia para las iteraciones. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Bueno, método dicótomo, aplicado para funciones de maximización de una sola variable. Primera iteración. Mi intervalo de validez entre 0 y 3 es este y este. Le hace el límite el extremo izquierdo y el extremo derecho. ¿Se ve? 0 y 3. La función está entre 0 y 3. Ese es mi intervalo que yo voy a iniciar. Entonces, mi I0, mi intervalo entre 0 y 3. Que esto sería XL y XR. Left y right, o sea, izquierda y derecha. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y voy a aplicar la formulita de búsqueda. A ver si la puedo llevar y tener todo junto en una sola pantalla. Bueno, acá entonces voy a calcular el valor de X1 y de X2 con esta formulita, donde el delta acá o el error era lo que me daba acá 0,1. Entonces, X1, 0,5 del extremo derecho más el extremo izquierdo menos el delta. Entonces acá tengo 3 más 0 menos 0,1. Esto me va a dar igual mi valor de la X1, 45. Y la función en ese punto, como 1,45 está entre 0 y 2, voy a ocupar esta parte de la función. 3 por 1,45, el valor de la función en ese punto, 4,35. ¿Se ve de dónde salen los valores? Sí, profe. Calculo el valor de X1 con la formulita, me da 1,45. Como 1,45 está entre 0 y 2, ocupo esta parte de la función. Entonces tengo 4,35. Calculo el valor de X2, mirando la formulita, 0,5 por el extremo derecho más el izquierdo más el delta acá, me da 1,55. 1,55 también está entre 0 y 2, ocupo esta parte de la función. 3 por 1,55, 4,65. ¿Qué extremo es lo que yo voy a actualizar? Yo miro acá, como el valor de la función en el punto X2 me da mayor al de la función en el punto X1, se actualiza el menor. Entonces voy a actualizar X1 menor a f de X1 menor a f de X2, entonces actualizo el extremo izquierdo con el valor que yo calculé. Entonces arranqué con 0,3, ahora actualizo mi intervalo en 1,45,3. ¿Se ve? Calculo entonces los valores de X1 y X2, calculo el valor de la función en ese punto, y aquella que sea menor es la que voy a actualizar con el valor de el punto, que el valor de la X que yo había calculado. Entonces acá, que lo que estoy haciendo, yo voy a achicar los extremos de incertidumbre, los extremos de integración se llama esto. Los extremos de integración se tengo que integrar entre 0 y 3, que está esta función. Yo ahora la achiqué a 1,45,3. Fíjense que el extremo derecho y el izquierdo se van acercando, o sea, hay menos distancia si se quiere. ¿Se ve? Eso es lo que voy a hacer, es hacer n veces esta operatoria para
llegar al valor óptimo en una n cantidad de iteraciones, o cuando mi delta se cumpla, o sea, que la diferencia entre el extremo izquierdo y el derecho sea muy pequeño. ¿Se entiende más o menos el método? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Bueno, esto es una iteración. Por lo general, en el parcial o en el final se pide que se hagan 2 iteraciones. No más que eso, porque es todo repetitivo más de lo mismo. Entonces, la iteración 2, hacemos lo mismo, pero ahora arranca de 1,45,3. Vuelvo a calcular x1 y x2 con este intervalo de integración. Tengo 2,17,5 para x1, 2,27,5. Hago el valor de la función en esos puntos y veo otra vez que acá veo que al revés, que ahora en el extremo izquierdo la función es mayor que el extremo derecho, entonces actualizo el derecho. ¿Sí? Se ve 1,45, 2,27,5. Entonces voy uniéndome en el medio, por decir. ¿Se va viendo eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto pararía, si yo no le pongo un número n de iteraciones, pararía cuando la diferencia entre la derecha menos la izquierda sea igual al delta que yo definí, que en este caso era o el delta. Este sería como el error porcentual, un error de aceptación, donde dice, bueno, ya es suficiente, no hace falta avanzar más porque es depreciable la diferencia. ¿Está? Fíjense que esto es mecánico, no tiene nada del otro mundo. Es algo que se hace en forma mecánica. Y bueno, lo único que tengo que ver acá es dependiendo, bueno, el valor que me dio. Acá en el valor que me dio, el 275, tengo que ocupar esta parte de la función para calcular el valor de ese punto. El valor de la función en ese punto. En la primera paso, como los valores de x estaban dentro de entre 0 y 2, se ocupaba esta parte de la función. Y ahora, como me da 2,175, se ocupa esta otra función para sacar el valor. ¿Sí? Bueno, y eso es todo con respecto a la búsqueda. Lo que va haciendo, tengo un intervalo de integración donde, aplicando esta formulita, yo voy achicando este intervalo para llegar al punto más alto. O sea, voy achicando hasta que llego al punto más alto o a una diferencia de donde se encuentra que sea despreciable. ¿Está? Esto está igual, está copiado textual de lo que es el TAJA, y ahí tienen otros ejercicios más y tienen también ejercicios resueltos al final del TAJA. El siguiente método de la sección dorada, es lo mismo que en la forma dicotómica, pero cambia la formulita. Y se hace como decir, un paso menos, porque se reutiliza un valor del paso anterior en el siguiente. Acá, en la búsqueda dicotómica, yo por cada iteración tenía que calcular los valores de x1 y x2 y el valor de la función en esos puntos para ver qué extremo es el que actualizaba. En el método de la sección dorada se ahorra un paso porque se reutiliza un valor del paso anterior, pero es lo mismo. Es como que en forma computacional, o si lo estoy haciendo a mano, es como que lo hago más rápido porque reutilizo un valor ya calculado. Arrancamos de nuevo de los intervalos de integración 0 y 3. Este 0 y 3, vamos de nuevo, está de la función que yo estoy por optimizar, entre 0 y 3. De 0 a 2 se ocupa esta función, de 2 a 3 se ocupa esta función. Sección dorada, integración entre 0 y 3, izquierda a derecha, extremo izquierdo y derecho, aplico la fórmula, tengo el punto x1 1,146 y aplicaré entonces la primera parte de la función, o sea, 3 por el valor de x1.
Y lo mismo después cuando aplico la fórmula para sacar el valor de x2. Y el valor de la función en ese punto ocuparé de acuerdo a dónde cae el valor de x, si ocupo en la primera parte de la función o la segunda. Acá me dice que x2 es mayor a x1. Entonces va a actualizar, como en el caso anterior, se actualiza el extremo izquierdo. Me queda entre el siguiente intervalo de integración entre 1,146 y 3. En la segunda iteración, acá es por decir el ahorro con respecto a la anterior, yo calculo el valor de x de una sola x y la otra la reutilizo. Acá voy a tener en cuenta qué pasó. ¿Cuál es la que yo actualicé en el paso anterior? En la primera iteración se actualizó el extremo izquierdo, o sea, x1. Entonces, en la siguiente iteración, x1 no la voy a calcular, sino que voy a reutilizar el valor de x2 del paso anterior. Acá le está diciendo x1 va a ser el valor de x2 en la iteración anterior. Es 1,854 y f de x1 5,562. Esto no lo estoy calculando, sino que lo estoy copiando del anterior. Como se actualizó x1, los valores para x1 en el siguiente paso van a ser los de x2 del paso anterior. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y voy a calcular solamente el otro extremo. Entonces, de una iteración a la otra voy mirando la anterior, reutilizo un valor. La que se reutiliza es lo que corresponde al extremo que se actualizó, sería el que se cambió. El otro punto sí lo vuelvo a calcular. Entonces, de una iteración a la otra solamente se calcula una x y la función de ese punto. Y la otra se reutiliza del paso anterior. Bueno, acá x2 aplico la formulita de la sección dorada. Me da un valor de 2,292, por lo cual, para calcular el valor de la función en ese punto, ocupo la segunda parte de la función. Bueno, lo cual me da 5,903. Acá vuelve a hacer lo mismo. El valor de la función de x2 es mayor a x1, entonces se actualiza el que es más chico. En este caso sería x1, se actualiza entonces el extremo izquierdo. Y ahí voy actualizándole el intervalo de integración y así sucesivamente voy haciendo iteración tras iteración. Esto es mecánico, o sea, si hacen 2, hacen 3, hacen 4 iteraciones, es más de lo mismo. Por eso por lo general se le pide nada más que hagan 2 o 3 como máximo. ¿Sí? Estos métodos son los más fáciles que hay, son los métodos más fáciles, son muy simples y es mecánico y aplicar la formulita nada más. O sea, no hay forma mucho de errarle esto. ¿Estamos? Profe. ¿Alguna pregunta? ¿Método de búsqueda? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, acá otro ejercicio para hacer. Y el último método, que sería de programación no lineal, es el método del gradiente acelerado. El método del gradiente acelerado o desacelerado, por si acaso es lo mismo. Se le llama así, bueno, por el método del gradiente, donde también es un método de búsqueda. Con esto sería todos los métodos que se le va a evaluar en la práctica. Convecta separable, algoritmo de búsqueda dicotómica, sección dorada, gradiente que vamos a ver ahora, primera y segunda derivada, lagrangiano y Kuhn-Tucker. Todos esos son los métodos que pueden entrar en el parcial. Después siguen otros métodos más que era geométrica, cuadrática y demás, métodos que también lo pueden llegar a ver en el TAJA, pero entrarían como teoría. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver un caso del gradiente para ver más o menos cómo funciona. Igual está en el TAJA también un ejercicio más complejo resuelto en forma completa.
Esto también es un algoritmo de búsqueda, sea esta función. Voy a aplicar el método del gradiente para llegar a un valor óptimo cercano al óptimo, ¿de acuerdo? Porque, o cercano al óptimo, de acuerdo a las cantidades de iteraciones que yo haga. O sea, lo que yo voy a evaluar acá más que nada es el método, cómo lo van encarando. O sea, porque por ahí para llegar al valor óptimo tienen que hacer 10 iteraciones y no sería el caso. O sea, con que hagan 2 iteraciones es más que suficiente para ver viendo cómo lo van desarrollando. Bueno, en este caso, me dice en este ejercicio, el punto inicial, dice, como no está definido, en el ejercicio que está en el Taja sí estaba definido, era un punto 1, 1, o sea, ya le dice de dónde arranca la función y de ahí va a ir proyectando la misma para ver cuál es el valor óptimo. En este caso, como no está definido, tomo la solución trivial, o sea, el origen 0, 0. Eso pueden ser las dos formas, le pueden aparecer. Es una función donde le dice arrancada acá, en este punto, y anda viendo a ver, haciendo, aplicando el método para llegar a la solución óptima. O, en este caso, como no estaba definido, le dice tomo la solución trivial. Entonces el origen de coordenadas es donde arranca. Arrancando en la coordenada 0, 0, mi función va a dar igual a menos 1. O sea, reemplazo en la función y me da un z igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, después me pide que calcule el gradiente de ese punto. Entonces, para esto, ¿se acuerdan como si fuera la primera y segunda derivada? Derivo respecto a x sub i, o sea, la derivada con respecto a x1, la derivada con respecto a x2. Esto es parecido al método de la primera y segunda derivada. De esta función, hago la derivada con respecto a x1, me queda menos 2x1. La derivada con respecto a x2, menos 2x2 más 1. En x origen, o sea, en x en el paso 0, que era igual a 0, 0, o sea, el origen de coordenadas, a donde arranqué, reemplazando, x1 es igual a 0 y x2 me va a dar igual a menos 2. O sea, acá lo que está diciendo es esto igualado, las dos derivadas están igualados a 0, 0 sería. Entonces el primero x1 me daría igual a 0 y x2, si yo despejo, sería lo mismo que te hacíamos en primera y segunda derivada. Lo que está diciendo entonces es igualando al paso 0, 0, sería igualándolo a 0, 0 esto, x1 me da igual a 0 y x2 despejando esto me da. A ver. Es algo Menos 2 no es, profe. no lo estoy haciendo bien.
Sí, sí, pero algo no estoy haciendo bien. Ah, está bien, no. No es igualado a 0, 0, sino que es en el punto 0, 0. Si x1 vale 0, esto me da 0, y si x2 vale 0, me va a quedar menos 2. ¿Sí? O sea, lo que le está pidiendo es que calcule en este punto del paso anterior, en 0, 0. Si x2 vale 0, eso debería quedar 2 positivo. No, acá estoy diciendo de estos dos que yo tengo, esta es la diferencia con cuando hacíamos la derivada, si buscábamos el punto estacionario donde anulaba estos valores, donde me anulaban. En este caso me está diciendo que valores tomarían en este punto, el paso anterior, cuando x1 vale Entonces, 0 ahí y x2 vale 0. en la ecuación, cuando reemplazó, creo que reemplazó ahí abajo, menos 2x2, menos 2, ¿no sé qué hay? Sí, 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 acá, eso por eso no está Eso, menos 2. Ahí está. Ahí está. O sea, en definitiva, ¿qué pasa si tiene las X toman valores 0, 0? Me queda 0 y me queda menos 2. ¿Sí? Bueno, ahora lo que me dice es, tengo que ir viendo en el sentido del crecimiento, calcular el próximo paso. En el paso 0 arrancó con el origen de coordenadas, o sea, con x1 y x2 es igual a 0, 0, me da 0 menos 2. El siguiente paso, o sea, el paso 1 va a ser igual al paso 0 más un delta, más un incremento, en el sentido de crecimiento. Eso es lo que lo estoy poniendo acá. En el sentido del crecimiento es el gradiente que empuja para la función que crezca. Reemplazo. El x1 sería en el paso 1, arranco en el paso 0, más un escalar por 0 menos 2, que es lo que me dio del paso anterior. Y esto es lo que yo tendría que calcular, cuál es el tamaño del paso, sería cuál es el siguiente valor. Para eso dejo todo en función de R. Reemplazo todo, dejo en función de R. Vamos a copiar la función de nuevo. Uy, quiero un pizarrón.
Acá para determinar el tamaño del paso, o sea, de este escalar que empuja el gradiente al crecimiento de la función, deja todo en función de R. De esto que teníamos acá era el 0 y menos 2R, reemplazo en la función x1, 0, x2, menos 2R, y me queda entonces en función de R y hago la derivada. Haciendo la derivada de esta función para sacar después el valor de cuánto es el tamaño del paso, del tamaño del escalar. Haciendo la derivada me queda esta expresión, despejo el valor de R y R me da igual a 0,5. Ese es el tamaño del paso de entre el origen de coordenada al siguiente que hice en el sentido de crecimiento de la función. Reemplazo este valor de R en el paso en x1. En x1 tenía 0 menos 2R. Calculo el valor de R, R me dio 0,5, entonces tengo 0 y menos 1. En este punto, en esta coordenada en 0 menos 1, yo voy a tener, cambiando estos valores en la función, me da igual a 0. Yo arranqué en el origen 0, 0, en el primer punto, en el origen 0, 0, y me dio que mi función valía menos 1. Esto, iniciando en el origen de coordenada, una solución trivial, me dio que la función es igual a menos 1. Determinando el tamaño del paso para hacer una iteración, haciendo todos estos cálculos, llegué que en el siguiente paso me da que mi funcional, o sea, en 0 menos 1, me da igual a 0, entonces va creciendo. Puedo tener una condición de parada, sería un delta que me dice que cuando haya una diferencia entre lo que obtuviste en la función en el paso anterior con el paso siguiente es muy despreciable, termine, o una cantidad de pasos que yo le pida hagan 2 iteraciones o 3 iteraciones. Esto no está en el TAJA, sería una opción para hacer una condición de parada. Entre el paso, esto es en valor absoluto, entre el paso 0 o inicial y el paso siguiente, o sea, este de x0 es paso inicial y x de 1 es el siguiente paso, o sea, paso 0 inicial, paso 1. O sea, una iteración que hizo, la valor de la función era menos 1, el siguiente paso me da 0, me da en valor absoluto igual a 1 la diferencia. Cuando el valor me diera dentro del rango que yo establezca como el error de referencia, este delta acá que me diga si llegás a 001 o algo así, que sí que ya podés parar, o a 01 de acuerdo a más o menos preciso, sería que se cumpliría mi condición de parada en lo que sería mi algoritmo de búsqueda. O si no, hacer una X cantidad de pasos sería también para decir, bueno, quiero encontrar un valor, mi valor óptimo en n pasos, o sea, el valor relativo en todo caso en n pasos, ¿cuál será? Bueno, esto fue una iteración. Arrancó en la origen de coordenada, donde me da que la función en ese origen, en la solución trivial es menos 1. Vamos a calcular vamos a calcular acá un gradiente, haciendo las derivadas. Vemos el origen, cómo crece la función. Para calcular el siguiente paso, con este R que sería el escalar, R o lambda, creo que lo usa en el TAJA, usa un lambda, o sea, es la variable ahí que empuja a la función para el sentido del crecimiento. Para calcular el siguiente paso en función de ese escalar, de esa variable. Hicimos esta parte, sacamos el valor de R, o sea, el tamaño del paso, lo reemplazamos y obtuvimos una coordenada más, sería del 0, 0 pasé a 0 menos 1 y la función en 0 menos 1 me da igual a 0.
Entonces fue mejorando. Esto es una iteración. Al querer hacer la segunda iteración, tengo que volver a repetir todo lo mismo. Yo ahora, en vez de hacer en el paso inicial, que era x0, para x1 igual a 0 y x2 igual a 0, ahora tengo en el paso 1, donde tengo x1 igual a 0 y x2 es igual a menos 1. Reemplazando entonces 0 y menos 1 en estado derivada, me queda 0 y 0. Acá si reemplazo x1 igual a 0, esto me queda 0. Y reemplazo x2 con menos 1 y se me va a anular también y me va a quedar 0. ¿Sí? A ver si no le copio la anterior. Esto sería 2 por 0. Y esto 2 por menos 1. ¿Sí? Para hacer entonces la siguiente iteración, vuelvo a hacer todo lo mismo, pero teniendo en cuenta ahora que en el siguiente paso es x del siguiente paso son los valores de x1 y x2, 0 y menos 1. Para 0 y menos 1, reemplazándolo acá en la derivada primera, la de x1 y de x2, me da igual a 0 y 0. Cuando quiero sacar el tamaño del paso siguiente, a ver si sigue mejorando, no me queda en función de R. Entonces acá ya no mejora más, acá terminó. Por eso este ejercicio agarré porque sería el más cortito porque tiene solamente una iteración. En el caso del paso 0 al tamaño siguiente que quise calcular, acá me quedaba en función de R, porque tenía el valor de acá del gradiente 0 y menos 2, entonces quedaba en función de R. En este siguiente paso que estoy calculando, no queda en función de R porque desaparece, me da que el gradiente acá entre 0 y 0, entonces no mejora más la función. Acá terminó. Este ejercicio hizo solamente una iteración. ¿Está? Sí, profe. Igual, esto está desarrollado con un ejercicio más largo, pero en el Taja asume que uno más o menos ya sabe toda la teoría y demás, y hay pasos que se los comen, o sea, es como que lo va haciendo más rápido o con menos pasos. Acá yo lo voy repitiendo por ahí en cada paso, voy repitiendo de dónde va saliendo cada cosa, y en el Taja ya lo menciona nomás, en este paso son estos los valores y va avanzando. Bueno, este es el método del gradiente, sería el más largo, si se quiere, o el que más pasos lleva para hacer una iteración. Entonces, bueno, en este ejercicio arrancó en origen 0, 0, me da un funcional igual a menos 1, quiero calcular entonces pues el gradiente, hago la derivada, reemplazo, no, acá no hay igual o a 0, 0, sino que reemplazo las x por 0, 0, o sea, por el punto inicial, el x inicial, me dio 0 y menos 2. Acá quiero calcular, entonces calculo el siguiente paso, y de acuerdo a un escalar acá, o sea, para ver el tamaño de crecimiento,
dejo todo en función de entonces de esta nueva variable, de este canal, lo derivo, despejo, saco el tamaño y calculo la función con esos valores calculados de este paso y me da una mejora de la función. Esto es opcional, no está en el TAJA. Es nada más de pollacina que se podría agregar esto como una condición de parada en el algoritmo. En la segunda iteración vuelve a querer hacer todo lo mismo, teniendo en cuenta lo calculado en el tamaño del paso, que es 0 y menos 1, la coordenada, y ya no puede seguir avanzando porque no hay una mejoría, o sea, no queda en función de R para seguir mejorando. Y eso es todo con este ejercicio. Si pudiera seguir mejorando acá, se va repitiendo todo el mismo procedimiento, haciendo iteración tras iteración, pero no tiene más que hacer algo repetitivo nada más. O sea, entonces con 2 iteraciones, si se toma este ejercicio, 2 iteraciones alcanza y sobra. O en este caso, bueno, fue una sola y paró porque ya no podía mejorar más. ¿Está? Bueno, todo esto está también en el TAJA desarrollado. Lo que tiene inconveniente el método del gradiente, que depende de la función, de un paso a otro se puede llegar a tener una función cuadrática o una función de segundo grado y demás, donde al hacer las derivadas y los despejes me lleva más tiempo, o sea, se me vuelve más complejo poder establecer el tamaño del paso y calcular después el siguiente valor de la función. Entonces ahí tardo mucho tiempo en algo que mecánico, o sea, más que nada la idea de cómo es el mecanismo del método de búsqueda del gradiente, ¿sí? Bueno, con esto terminamos lo que es programación no lineal. Si en el parcial, con respecto a programación no lineal, por lo general se estaba tomando dos ejercicios, uno de algoritmo de búsqueda, o sea, un método dicotómico o sección dorada, y uno de Lagrange o Kuhn-Tucker sería. Para que sean 4 ejercicios lo que se estaban tomando, era un ejercicio dos ejercicios de programación no lineal, uno de camino crítico y uno de stop. Ahora veremos cómo se llega a nada. Pero también sería la misma complejidad y los mismos ejercicios parecidos a lo que son de la guía, de lo que le entrego resuelto. ¿Está? Está, profe. Bueno, acá no le queda otra que practicar nomás con un ejercicio, pero es mecánico. En estos casos es aplicar la fórmula o los criterios y tratar de llegar al resultado o hacer las iteraciones que le están solicitando. Bueno, hasta acá llegamos con programación no lineal. Bueno, con respecto a camino crítico, ¿qué es lo que se acuerdan? No se preocupen, vamos a hacer un recreo, pero más o menos a ver dónde están en camino crítico. ¿Qué se acuerdan del PER-CPM que dieron con Claudia? El camino crítico creo que era el que tenía aquello que tenía todo de Dura cero. No. Sí, no está mal, pero era bueno en general, ¿qué es lo que vieron de las técnicas PER-CPM? El camino crítico sería aquel donde no tenés holgura, donde no hay márgenes de tiempo entre una tarea y la otra, sí. ¿Qué más vieron? ¿Qué diferencia hay entre PER y CPM? En CPM tenemos duraciones determinísticas, puede ser.
tiempos probabilísticos. Sí, teníamos tiempos fijos. Bueno, el tema de esta unidad habla de redes y de planeamiento de actividades, sería el planeamiento de proyectos. Lo que más me interesa o lo que se va a tomar en la práctica es la parte de PER-CPM. El tema de Dijkstra, búsqueda de algoritmos de búsqueda y demás, ya lo aplicaron en algoritmos, en otra materia donde se aplican los algoritmos de búsqueda de Dijkstra y demás, o árboles de expansión, ¿sí? Eso igual está todo resuelto con ejercicio, la parte de la teoría y práctica está resuelto en el TAJA. También se pueden mirar de ahí, pero en la parcial yo le voy a tomar solamente lo que me interesa, que es lo más importante, que lo ven en planificación, o estaríamos hablando de un project, ¿sí? Solamente esa es la parte que más me interesa, esa es la parte más útil si se quiere. Los distintos algoritmos de búsqueda donde se aplican en redes de árboles de expansión y demás, eso ya lo aplicaron en algoritmia, ¿sí? ¿Sí o no? Dijkstra, ¿en qué, dónde lo vieron? En discreta, en complejidad. Discreto, yo me acuerdo, sí. O en programación también, no sé. Bueno, la cosa es que la parte teórica la tienen que estudiar, la va a tomar Claudia, y ahí tienen los distintos métodos y demás de la parte de redes, los algoritmos de búsqueda. A mí me interesa en la parte práctica solamente el tema de PER-CPM. La diferencia en PER y CPM son dos metodologías. ¿Para qué cosa? ¿Para qué le sirve? ¿Cuál es el objetivo de su uso? ¿O dónde lo utilizarían? En proyecto lo tienen que ocupar. Uno de los usos podría ser para ver en dónde, por ejemplo, no podemos atrasarnos porque eso implicaría ciertos atrasos en las otras partes. Exacto. Ustedes están por desarrollar un software, o tienen un proyecto de desarrollo, o forman parte de un equipo de desarrollo donde tienen que hacerse cargo de un proyecto. Un proyecto van a tener una secuencia de tareas definidas donde van a tener una cierta correlación. Algunas serán paralelas, se podrán hacer juntas, otras serán en forma secuencial. Cada una demandará una cierta cantidad de tiempo, recursos, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer, ¿qué cosa? Voy a agarrar y voy a tener que tomar decisiones para lo que tengo que hacer. O sea, tengo que manejar esos recursos, manejar esa gente, los recursos, tal que lo haga en la forma más óptima, que no se atrasen los tiempos que se estimaron y que no me consuma más recursos o plata del que yo tengo asignado en mi presupuesto, ¿sí? Entonces yo tengo las técnicas de PER y CPM, que serían las técnicas para planificar, para hacer una gestión de cómo llevar a cabo estas tareas, para que no se me atrasen, no se me desfasen. Entonces yo voy a tener un conjunto de tareas, cada una tendrá una duración, tendrá una cantidad de recursos asignados, y yo tendré que hacer un plan o un proyecto donde voy a poner todas estas tareas con sus precedencias, sus correlaciones, sus tiempos, y esto me va a dar una cierta cantidad de tiempo y va a utilizar una cierta cantidad de recursos. O sea, me va a salir tanta plata. En lo que ustedes, si le piden que hagan un desarrollo, usted le dice, bueno, hacerte este software te va a salir tanta plata. Para hacer este software yo tendré que hacer distintas tareas, como hacer el análisis, la programación, la prueba de homologación, control de calidad, la implantación, la capacitación, o sea, todas las etapas que yo tendría que hacer, y todo eso me va a llevar tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces yo, si hago una buena planificación,
Yo con eso lo voy a ir siguiendo a mi proyecto si estoy en términos, si estoy a tiempo, ¿sí? Para eso es lo que sirve. La diferencia entre PER y CPM, ¿cuál es? A ver si alguno se acuerda. No, hoy me dijo su compañero. Uno era determinístico y el otro los tiempos pueden llegar a variar. Exacto. Cuando yo tengo conocidos los tiempos que me llevan cada tarea, por ejemplo, o sea, yo quiero construir una casa para levantar un muro, yo sé que cada metro cuadrado de un muro lleva una cierta cantidad de materiales, tanto ladrillo y demás, y un albañil lo podría llegar a hacer por metro en tanto tiempo. Si yo pongo más albañiles, reduzco este tiempo, puedo hacer tantos metros lineales o cuadrados de pared, entonces yo puedo ir calculando cuánto es lo que me llevaría porque son tiempos estandarizados. ¿Sí? O sea, para las tareas que son estandarizadas o que ya son, que son conocidas, que tienen ya más o menos un promedio, esto me va a llevar tanto tiempo, esto me lleva tanto otro, de acuerdo a los recursos que yo le aplique, eso estaríamos hablando de tiempo determinístico. Entonces, cuando son tareas conocidas, por decir, bueno, hacer esto me va a llevar con una persona, me lleva un día, si pongo dos personas me va a llevar medio día, o sea, yo puedo determinar la duración de acuerdo a los recursos que tenga asignados. ¿Les parece? Bueno, eso es CPM. CPM son tiempos determinísticos. Y el CPM, tengo también otras cosas más que me hacen diferencia a PER, donde en el CPM también lo que busco la parte financiera, la parte de un control financiero. Yo en CPM, yo también tengo otros diagramas que no tengo en el PER, que sería la parte financiera. Yo ya puedo calcular o ver cuánto es lo que me va a salir el proyecto. A ver si es factible o no llevar a cabo, porque tengo una visión, no tengo una forma de ver más allá de los tiempos, de hacer el buen uso de los recursos con respecto a los tiempos, terminar de tiempo y forma, ya sé también cuánto es lo que me va a llevar el proyecto hacerlo para ver si puedo realmente, si es factible hacerlo o no, porque si yo puedo hacer el cálculo donde, bueno, hacer este proyecto me sale 1.000.000 y yo solamente cuento con medio millón, o sea, vemos que no es factible, que no lo puedo hacer. ¿Está? Entonces, planificación de proyecto y también para tiempo determinístico y con un enfoque financiero. ¿Está? En cambio, el PER son para tareas donde no puedo determinar recientemente cuánto es lo que me va a durar. Imagínense tener un proyecto con nuevas tecnologías o tiene que integrarse con distintas personas y demás, donde para estimar los tiempos, para hacer las tareas y demás, voy a ocupar un tiempo calculado, un tiempo esperado que va a ser igual a un criterio pesimista, optimista y un tiempo medio. O sea, es como cuando ustedes se juntan a deliberar, bueno, ¿y esto cuánto me puede salir? ¿Cuánto podemos tardar? Habrá alguien que es pesimista que dice, no, esto es difícil, me va a llevar tanto tiempo. Otro que será más optimista, no, esto lo podemos hacer así, 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 le copiamos al otro, tal cosa, lo hacemos así. Y habrá uno que es más o menos un término medio, o sea, siempre más o menos en los grupos tenemos los que son pesimistas, optimistas y los medios neutrales o términos medios. Entonces, con respecto al PER, se aplica más a proyectos donde las tareas no están bien claras, o sea, son complejas, entonces no se puede determinar bien el tiempo, entonces lo que se hace es una estimación de tiempo. Se saca un estimado de tiempo para ver cuánto o menos puede tardar hacerse esa actividad. ¿Está? ¿Está más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso ya lo que estamos hablando es la parte más teórica que otra cosa. Lo que vamos a ver en la práctica son los diagramas que se utilizan para ver las precedencias y los tiempos y poder calcular después cuál es el camino crítico, cuáles son las tareas que son críticas. Y esto es lo que, si ustedes lo pueden haber visto en el uso de un project, de Office, un project.
¿sí? O sea, un project, un diagrama de Gantt, eso es lo que estaríamos hablando con respecto a planificación. Y que también lo pedían, o por lo menos me pedían a mí, era en proyecto, una materia de proyecto, una integradora. ¿Sí? Bueno, 10 minutos de descanso y después continuamos. ¿Está? A ver qué podemos hacer. Ok, profe.